Chismoso, ¿no? Creo que me queda. ¿O no? Ya. Entonces, vamos a empezar lo que son el siguiente tema y nuestro último tema para el examen, que son principios de la anestesiología y tratamiento del dolor y sedación consciente. Entonces, primero vamos a empezar a hablar de lo que es la anestesiología, ¿no? La anestesia no es más que la pérdida reversible de la sensibilidad mediante el empleo de agentes químicos, ¿no? Con fines terapéuticos quirúrgicos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a usar estos agentes químicos, comúnmente conocidos como anestésicos, para nosotros poder producir un efecto en nuestro paciente, ya sea un efecto de sedación, de relajación muscular, de analgesia, de hipnosis, ¿no? Cada anestésico tiene sus funciones. A veces algunos tienen algunas funciones que predominen algo, pero tienen pocos efectos en otros de esos puntos que les dije. Entonces, vamos a empezar a hablar de cuáles son las fases de la anestesia. Una vez que el paciente, en este caso estaríamos hablando todo lo que va a pasar ya en el transoperatorio, ¿verdad? Porque el transoperatorio comenzaba desde que el anestesiólogo empieza a colocar el anestesia, ¿no? Solo va a hacer todo lo que hace en el transoperatorio de la anestesiólogo. Entonces, una vez que se inicia la anestesia, estamos hablando de lo que es la fase de la inducción. ¿En qué consiste la inducción? La inducción no es nada más que los primeros momentos que el paciente va a estar expuesto al fármaco, ¿no? Por eso dice ahí, precipitación súbita al estado de anestesia al administrar al enfermo un fármaco por vía intravenosa. Generalmente, en esta fase de inducción, se le da un anestésico por vía endovenosa para que pueda producir su efecto y el paciente esté un poquito relajado, semioriento, todavía no está inconsciente, ¿verdad? Para que pueda estar tranquilo y la anestesióloga pueda desarrollar adecuadamente sus posteriores procedimientos. Posteriormente tenemos lo que es la fase de conducción. Y en la fase de conducción se caracteriza porque se va a mantener, aquí se produce lo que es el mantenimiento del estado de anestesia. ¿Qué quiere decir? Que la anestesióloga va a tratar de que el paciente esté bajo sedación, ¿eh? Ya sea por vía inhalatoria o por vía parenteral o puede ser por vía combinada. Ahí ya puede utilizar la anestesióloga, ya sea inhalatoria o parenteral. Parenteral estaríamos hablando TB o intramuscular, pero el intramuscular ya no casi se usa, aquí lo usamos pruebe. ¿Cuáles son las características de un anestésico ideal? Para que nosotros digamos que un anestésico es ideal, tiene que cumplir con toda esa lista de características. Si no, no decimos que es un anestésico ideal. Actualmente tenemos un anestésico ideal. No, algo que pueda ser parecido ideal, puede ser. No tendrá todos, pero tiene algunos, ¿verdad? Hasta el momento no hay ningún anestésico ideal. Si no, usaríamos solo medicamento de anestesiología. Han visto que cuando entran aquí lo ponen la anestesia, todo el tiempo, primero alisan, ¿no? Su docena de jeringas, ¿o no? Y bien identificadas. Yo digo, todas aparecen jeringas, ¿no? Es un montón de jeringas. O sea, ¿qué quiere decir? Que utiliza hartos medicamentos para poder combinar. Les dicen coctelcitos de anestesiólogos. ¿Y cuál es el cóctel del que viene la anestesióloga? Cuando se dan cuenta, nosotros los cirujanos nos damos cuenta cuando entramos a operar que los anestesiólogos tienen sus propias preparaciones. Por ejemplo, yo digamos que es de anestesiólogo. De allá, mi postoperatorio, mi paciente tranquilo, no tiene dolores, pero cuando estoy operando se contrae rápido, o sea, se relaja poco, porque él tiene su preparación, es de cómo ha aprendido, cómo le han enseñado, su experiencia. De allá, otro día me anestesia ella y está full relajado, como anestesia general, solamente una rápida. Sale del postoperatorio un poco ágil también. Entonces, todas sus preparaciones de cada uno es diferente. Todo depende de su experiencia, de cómo se han formado, todo es diferente. Entonces, ¿cuáles son esas características? Ellos tienen que buscar un anestésico
que tenga una latencia breve. ¿Qué quiere decir con latencia? Que su acción tenga un comienzo rápido, ¿ya? Y que dure poco tiempo, para más que todo para la fase de inducción, que sea de baja toxicidad, que sea reversible, ¿bien? O sea, que una vez que termine su efecto lo podamos repetir, ya sea con un antídoto o esperando que pase su tiempo de inspección, ¿no? Que tenga un amplio margen de seguridad, fácil de administrar, sin efectos residuales, versatilidad. O sea, ¿qué quiere decir con versatilidad? Que ese fármaco pueda combinarse con otros medicamentos y no nos puedan producir efectos secundarios, ¿no? O reacciones adversas. Que sea económico, no inflamable, no irritante y de fácil de eliminación, para que el paciente pueda recuperar su estado normal. Por eso la anestesia es reversible, ¿no? Ahora, generalmente las anestésicas, generalmente hay tipos de anestesia. Entre los tipos de anestesia los podemos clasificar de acuerdo a su extensión, o sea, qué parte me va a afectar el cuerpo de la anestesia que me pongo. Puede ser anestesia general, como ven en el primer cuadro, o anestesia regional o anestesia local. Todo va a variar dependiendo de la patología y el lugar donde tú quieras producir la pérdida de la sensibilidad. Entonces, generalmente la anestesia general, su efecto actúa a nivel de lo que es el sistema nervioso central y que se asocia más que todo con una pérdida reversible ¿de qué? De la conciencia, y es extensiva a todo el cuerpo. Cuando nos colocan anestesia general, nos duermen, no sentimos nada, estamos todos flácidos, como muertos, ¿no? Y claro, con un soporte ventilatorio intubado y conectado a la máquina respiratoria. En una anestesia regional, generalmente esta anestesia regional se caracteriza por producirte bloqueos con el anestésico que te has escogido a nivel de los troncos nerviosos. Troncos, estamos hablando de troncos, no de sus ramas terminales, ¿verdad? Y que te van a ocasionar pérdida de la sensibilidad en una región anatómica, dependiendo del lugar que hagas el bloqueo del tronco nervioso. Y la anestesia local, generalmente, estos anestésicos locales se van a colocar en un sitio específico que tú quieras producir analgesia. ¿Qué es lo que hace? Bloquean las fibras terminales nerviosas, ¿eh? Terminales, ya no los troncos. Es como el árbol, ¿eh? Ahora, en esta otra diapositiva vemos lo que es más que todo hablando ya de lo que es la anestesia general. En la anestesia general hay varias técnicas para poder producir esa anestesia general, esa pérdida de conciencia de todo el cuerpo, su relajación. Entonces, ¿cuáles son? Son esas cuatro que ven ahí. Puede ser por una vía inhalatoria, por una vía endovenosa, por una vía intramuscular o por una forma balanceada. Generalmente la balanceada es una combinación entre la inhalatoria y la endovenosa. Intramuscular no se usa. Generalmente usamos inhalatoria, endovenosa o balanceada. Pero la literatura sí te menciona que es igual a una técnica de poder administrar anestesias generales. Entonces vamos a empezar a hablar cada una de ellas. Esto es más que todo para que ustedes sepan cómo funciona, cuál es una anestesia general, qué medicamentos pueden usar. Más que todo vamos a enfatizar los medicamentos más conocidos, los que más se usan, ¿no? Porque si no vamos a dar clase de farmacología. Entonces, ¿cuáles son esos anestésicos generales, agentes anestésicos que puedes usar por vía inhalatoria? Se las clasifican en gases anestésicos o anestésicos volátiles. Entonces, entre los gases anestésicos, el más conocido, tenemos lo que es el óxido nitroso, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que saber del óxido nitroso? Características de ese fármaco.
Saber que generalmente su inhalación dice que es agradable, es por eso es que se usa actualmente, dice que tiene un olor dulce. No es irritante, carece de efectos adversos, es muy versátil, o sea que se puede combinar con otros medicamentos, no es inflamable ni explosivo, cuando se mezcla con oxígeno, ¿no? Es compatible con la infiltración de adrenalina, generalmente algunos medicamentos anestésicos que no son compatibles con la combinación con la adrenalina, entonces eso también tienen que saber porque lo va a producir efectos adversos. Generalmente este medicamento se debe administrar con oxígeno a una concentración no baja de 30% y esta mezcla puede emplearse como un gas transportador. No es recomendable su uso en pacientes con distensión abdominal o neumotórax. Ese es el anestésico más usado como en la técnica inhalatoria, ¿no? El óxido nitrógeno. Entre los agentes ya volátiles, que igual se administra por una vía inhalatoria, tenemos lo que es el alotano, toda esa listita aquí. El que más se usa, tenemos lo que es el alotano, en algunos hospitales se utiliza, y también utilizan los verdecitos. Dependiendo el hospital, pueden pedir cualquiera de esos cuatro. Hay hospitales que utilizan el alotano, otros, más que todo, yo he visto en las clínicas se utilizan el ofurano, el sulfurano, todos los furanos. No sé si será más barato, tal vez, la verdad no sé. Pero nosotros, digamos, en el hospital de sur usamos los dos, cuando se acaba uno usamos el otro. Entonces, tienen que saber las características del alotano, son las que están a la derecha, por eso están las listitas, ¿no? Es igual a un anestésico no es irritante, explosivo ni inflamable, con mezclas de oxígeno, es muy soluble en tejidos. Generalmente este anestésico te puede abarcar lo que son planos profundos, te puede producir lo que es un broncodilatador y relajante del músculo liso. Este alotano se caracteriza generalmente porque te va a producir lo que es depresión de la ventilación y la circulación. Entonces, ¿ya ven? Sus efectos a veces. Este alotano, digamos, no vamos a usar en pacientes que tienen patologías respiratorias, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso. Se puede llegar a producir paro cardíaco, ¿no? Debido a la inyección de adrenalina en pacientes que estaban recibiendo anestesia con alotano. Entonces, mira, si yo no sé que el alotano no puedo usarlo con combinación con una adrenalina, mi paciente en el paro cardíaco. Ya resuelve con el abogado con su familia, ¿no? Entonces son cosas importantes, específicas que estoy diciendo, tienen que saber. La recuperación de la anestesia por alotano es agradable y sin complicaciones. O sea, no rápidamente recupera de todas esas cosas. Toma agua. Importante, se requiere una concentración de alotano de 2,5 para la inducción y de 0,5 al 1% para la conducción de la anestesia. ¿Qué era la inducción? ¿Pero cuál? ¿Primero es de inducción o la conducción? ¿Qué? Inducción, ¿eh? O sea, los primeros efectos que te va a producir la anestesia en el cuerpo, que no te va a producir en realidad inconsciente, solamente es como una determinación. Y ya miren qué concentración se da para la producción de la anestesia, ¿vale? Para que mantengas algo así. O sea, al principio tiene que ser en una mayor concentración, después menor concentración para su mantenimiento. Complicaciones que puede producir lo que es una hepatitis química por alotano. Es rara, pero se puede producir, como ahí dice, puede presentar una en cada 20.000 pacientes que la anestesia, ¿no? Para su mala suerte le duele, ¿no? Contraindicar en pacientes histéricos o su administración repetida por lapsos inferiores de 60 días.
administran por vía intravenosa, todos los que están en el organismo. ¿Cuáles son los que nosotros nos interesa y vamos a enfatizar? La ketamina y el propofol. Son los anestésicos intravenosos más usados en Bolivia y en todo el mundo. Entonces, esos vamos a explicar, esos tienen que ser los efectos. Nombre químico, clorhidrato de ketamina, nombre comercial, ketamina, vitaminas. Entonces, ¿para qué se utiliza este anestésico, este medicamento anestésico? Para producir una anestesia disociativa. ¿En qué dosis te produce ese efecto? De 1 a 2 miligramos por kilogramo, ¿no?, de peso. Como inductor por vía intravenosa y de 6 a 13 miligramos por kilogramo por vía intramuscular. Generalmente en 15 segundos se obtiene una sensación de disociación y a los 30 segundos ya el paciente está inconsciente. Actúa rápido, ¿no? Y dura 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos ya pasó su efecto de la ketamina. La analgesia persiste durante 40 minutos. O sea, su efecto disociativo había sido de 10 a 15, ¿no? Pero su efecto analgésico le va a durar 40 minutos. Y también te puede producir una amnesia, generalmente amnesia anterógrada, no retrógrada. Puede presentarse a 1 a 2 horas después de alguna inyección inicial, ¿no? Este anestésico es más relajante muscular, o sea, no nos sirve para eso, pues tienes que combinar con otros. En su uso se aconseja, dice, básicamente en niños y no es recomendable en adultos, sobre todo en aquellos que tienen algún trastorno psiquiátrico o hipertensión arterial. Entonces, en estos pacientes está contraindicado, ¿por qué? Porque produce efectos secundarios en estos pacientes. El medicamento actúa sobre la corteza cerebral y el sistema límbico. Debe ser aplicado por expertos, ¿no? Porque una sobredosis o una dosis baja te puede producir efectos tóxicos o dependencia. Por eso dice, ya que su uso indiscriminado ha causado muertes transoperatorias, ¿no? Si culpable de las complicaciones transoperatorias o es el anestesiólogo o el cirujano, ¿no? Ya. Entonces, el propofol. Este propofol, a mí es como una lechecita blanca de verde. Entonces, es un sedante hipnótico. Se administra por vía intravenosa. Generalmente, como decía ahí, se utiliza desde fecha reciente para inducción y conducción de la anestesia general, como parte de una anestesia balanceada. O sea, casi todos usan propofol, ¿no? Queremos chequear anestesia balanceada, una combinación que puede ser una vía inhalatoria y por vía endovenosa. Entonces, generalmente, una vez que se administra este anestésico por vía intravenosa, el paciente va a perder la conciencia en minutos. Mira, te cuento en un minuto tú te desconectaste del mundo. Y la duración del efecto persiste 3 a 5 minutos. O sea, es más corto, ¿no? Por ello se utiliza en forma de bolo para la inducción y en forma de goteo continuo para el mantenimiento. Sus efectos secundarios son mínimos. La recuperación anestésica es satisfactoria. El paciente, una vez que sale del efecto de este propofol, se siente, no sé, bien aliviado. Bien. Igual que los barbitúricos, durante la inducción puede causar depresión cardiorrespiratoria. Entonces el paciente tiene que tener en cuenta que hay que ventilarlo, ¿no? Tiene que estar con su mascarilla. La dosis usual es de 2 a 2,5 miligramos por kilogramo de peso y en ancianos se recomienda por lo menos utilizar menos del 20% de esta dosis. ¿Cómo han visto el propofol? Yo puse mi imagen del propofol y el... Sí, vamos a ver. Michael Jackson. El Michael Jackson. Se ha muerto, ¿no ven? ¿Por qué creen que ha muerto? Por una sobredosis de propofol. La ha producido un paro cardiorrespiratorio y chao del mundo. No ha sufrido. Feliz. Feliz. Mejor artículo, eso no hay. No sé si algunos se han hecho endoscopía. ¿Nunca? ¿Te has hecho endoscopía? Alta, baja. Alta, baja. ¿Te han puesto anestesia o localcito? ¿Local? Consciente. ¿No te ha dolido? ¿A usted puesto anestesia? ¿Qué tal?
tu experiencia. No, o sea, no es que estaba feliz durante la anestesia. ¿Qué ha pasado con ella? Ella localcito nomás le han dado. O sea, ella ha sufrido. Pobre, sufrido que hay con local. Ella, que le han puesto, pues yo igual me hicieron una endoscopía alta, donde debe de ser, me querían operar. Tenía mi crisis de gastritis y me querían operar los cirujanos de acá. Yo, no, ¿sabes mi crisis de gastritis? Y me querían meter el quirófano y yo le digo a la L3 gastro, tengo gastritis. Yo tengo gastritis, no tengo apendicitis. Y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Si quieres yo te hago una endoscopía, me dice la L3. Ya hazme. Que antes ella le ha ido a hablar a la anestesióloga, la anestesia, ¿no? Endovenosa. Me ha puesto por default. Yo estaba hablando normal, así, cuando te empiezan a introducir el medicamento, de repente, chao, no te acuerdas, no te acuerdas, te desconectas del mundo. No sé, es como que te desconectas totalmente del mundo, ¿eh? Después, de repente, igual despiertas, de repente, despiertas, como dice ahí, ¿no? Los 3-5 minutos despiertas, y yo me desperté y dije, ¿y a qué no me van a hacer? Y ya me habían hecho el procedimiento, pero si ya te hemos hecho ya. Y no he sentido nada. Después de lo que he despertado, te sientes bien, así como dicen, ¿no? Una sensación satisfactoria, así. Dice, ¿no? Satisfactoria. Y tú, no, es una sensación que nunca lo has sentido, o sea, se siente bien porque es como que te has desconectado del mundo, pero te has olvidado de todo, es como si estuvieras muerto. Y de repente, ¡pum!, despiertas otra vez. Pero sientes como una tranquilidad, no sé, ¿no? ¿Te gustó? Es súper preocupado. Pero es adictivo, ¿no? No sé si han escuchado, hay muchos anestesiólogos que se han suicidado con los anestésicos. Hartos hay. En Villa, en el COVID, han dicho no por el COVID, no. Por otros anestesiólogos igual de Hazel, que era el segundo de la Villa, igual. Entonces, hay varios anestesiólogos que sí se suicidan con sus anestésicos. Se guardan, ¿no? Siempre caminan con sus jeringas ahí. Lo que sobra. Lo que sobra, ¿no? Porque es de uso restringido, solo el anestesiólogo puede comprar o es el que tiene necesidad de Se lo roba de la Hay varios residentes que se vuelven adictos a los anestésicos. Tendrá buen efecto, te sientes bien, pero al final si continúas con eso, pues te puedes adictivo y ya no puedes. Pues ya, chao, licencia de anestesiólogo. No es de rehabilitación. No hay de ya. Entre algunas complicaciones de la anestesia general, igual tenemos complicaciones inmediatas. Las complicaciones inmediatas, como ven en los cuadritos, generalmente son respiratorias o son cardiovasculares. Y en las mediatas tenemos complicaciones gastrointestinales y metabólicas. Las más frecuentes están ahorita, ¿no? Vómitos, paralítico, metabólicos, algunas alteraciones hepáticas o renales, y las neuromusculares, como neurocitosis o rigidez muscular. La más importante de las complicaciones inmediatas, neuromusculares, y la más catastrófica sería que te produzca una hipertermia maligna, ¿no? Porque el hipertermia maligna te produce tiene alto índice de mortalidad. Es raro, sí, pero puede pasar, ¿no? La valoración preanestésica. Generalmente cuando hacen la valoración preanestésica tiene varios objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hacer una valoración preanestésica? Poder reproducir los efectos adecuados al paciente, saber si el paciente es estable, saber qué medicamentos voy a usar en esa paciente para no producir efectos secundarios o toxicidades. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? Sedar al paciente para evitar la ansiedad y miedo al
excitación, antagonizar o prevenir los efectos tóxicos de los anestésicos y medicamentos utilizados, disminuir las infecciones respiratorias, bloquear reflejos del sistema nervioso autónomo, procurar efectos post-anestésicos indeseables mínimos, potenciar la anestesia y con base en ello utilizar la menor cantidad posible de anestésico. Mientras menos cantidad de anestésico usamos, es mucho mejor para el paciente. Y para el anestesiólogo igual, ¿no? Para que recupere rápido y no tenga que esperar. Entonces, en las valoraciones preanestésicas, generalmente se prepara lo que es la medicación. Entonces, la medicación preanestésica no es solo un medicamento, como les dije hace un momento. Hay 4 medicamentos o 4 fármacos básicos que se utilizan. ¿Cuáles son? Los neurolépticos, los ansiolíticos, los anticolinérgicos y los opiáceos. Entonces, ¿para qué damos los neurolépticos? Generalmente estos neurolépticos nos van a potenciar la acción de otros fármacos que tengan efecto analgésico o efecto relajantes y generalmente disminuyen lo que es el vómito en el postoperatorio. ¿Cuáles son estos medicamentos? Los benzodiazepinas. Los ansiolíticos generalmente nos van a reducir lo que es la ansiedad y produce amnesia. Los más utilizados son las benzodiazepinas, ¿no? El diazepam, el midazolam, todos sus derivados. Entonces, entre los anticolinérgicos, ¿qué hacen los anticolinérgicos? Disminuyen lo que es la secreción del árbol bronquial. ¿Para qué? Para evitarnos algunas complicaciones como las broncoaspiraciones. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos más utilizados? Lo que es la atropina. Y ahora, en cuanto a los opiáceos, generalmente estos medicamentos tienen efectos tranquilizantes para el paciente, ¿no? Entonces, generalmente reducen la dosis del anestésico necesario debido a su efecto analgésico. Todo es una combinación, ¿no? Si estoy usando un medicamento, no voy a usar su dosis de analgésico, porque ya sé que el otro tiene un porcentaje de efecto analgésico, entonces voy a combinar y hacer sumatorio. O sea, vamos a hacer sinergismo, terminología farmacológica, ¿no? Modifican lo que es el curso de la anestesia y también se deprimen lo que es el centro respiratorio y el centro de oxígeno. Efectos indeseables de estos fármacos son estreñimiento, la broncoconstricción y espasmos en las vías biliares. ¿Cuáles son estos fármacos más utilizados? La metilidina y el citrato de metilina. Generalmente todos estos medicamentos necesitan un uso su uso es con receta médica. No la dejaba de su esposo o su hija, no sé. ¿Qué ha salido? No la dejaba de la fiesta. Ya. A ese nunca le he visto. Periodos de digamos, entre los periodos de anestesia, cuando nosotros nos colocamos en anestesia, tenemos varios periodos. ¿Cuáles son estos periodos? Estos 4 periodos. Generalmente vamos a pasar por un periodo de analgesia, posterior con el periodo de delirio o excitación, y el tercero periodo quirúrgico, y el cuarto una parálisis vulvar, ¿no? Ocurre en aquel cardiorrespiratorio. Entonces, si nos pasamos de los anestésicos, se para el respiratorio, más que todo, ¿no? En el centro, en el tronco principal. Entonces, el periodo de analgesia. Generalmente, este primer periodo abarca lo que es la fase de la inducción, ¿ven? Donde colocamos lo que es los primeros fármacos. Y es hasta la pérdida parcial de la conciencia y de la sensibilidad al dolor. Y los reflejos de defensa están presentes. Entonces, ahí comenzamos con la primera fase. Generalmente, esta fase es muy útil en procedimientos partos, expulsiones fetales, desvelamientos de abscesos, algunas punciones. A veces me dicen, pero se debe un poquito, hermano. Entonces nosotros también le drenamos y le sacamos agua. Entonces, eso sería solamente la primera fase de analgesia. Después viene lo que es la fase de delirio o excitación.
Generalmente esta fase se caracteriza porque ya hay pérdida total de lo que es de la conciencia hasta pérdida de los reflejos oculovertebrales, ¿ven? Ya hay agitación y el paciente igual tiene migrañas. El anestesiólogo dice, todavía no, y su ojito así le está drogando. ¿Para qué le está drogando? Para ver si el paciente tiene migrañas. A veces los pacientes están volviendo, están queriendo salir de quirófano. Entonces, es muy importante saber en qué periodo de la anestesia estamos. Generalmente puede prolongarse por premedicación excesiva que origina una depresión respiratoria. La inducción es lenta y se acompaña de quitosis y de agitación. Generalmente, si se administran pequeñas concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno, se estimula lo que es la respiración y se acorta este periodo que sería de excitación, ¿no? En cuanto a la fase quirúrgica, el tercer periodo, que es la quirúrgica, este incluye, ¿no? Hemos dicho que el otro termina con la pérdida de los reflejos oculovertebrales. Este inicia ahí y va a terminar hasta que se produzca una parálisis de los movimientos respiratorios. El paciente aquí está totalmente inconsciente, no experimenta dolor ni reacciona a ningún estímulo. Le pellizcas, no va a responder, no va a tener una respuesta, ¿no? Después del reposo respiratorio inmediato le pago de éxito. Entonces, generalmente esta fase quirúrgica tiene varios planos. Tiene un primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Entonces vamos a ver qué efectos producen en cada plano. Generalmente en el primer plano todavía no tenemos lo que es una relajación muscular. Los movimientos oculares persisten, no hay parálisis de los músculos respiratorios. El paciente tiene todavía signos vitales normales, normales. Ya en segundo plano, lo que es, ya vamos a ver lo que es un poco de relajación muscular, se inicia lo que es la parálisis subcostal, disminuyen los movimientos oculares, la inspiración va a ser más corta que la expiración. Este es el plano ideal para que nosotros podamos realizar algún procedimiento quirúrgico. Cualquier patología de la pared intraabdominal, como ven en mi lista, ¿no? Podemos operar cualquier cosa de la pared intraabdominal. Si el paciente está relajado, no se siente sus movimientos inspiratorios ni expiratorios, porque cuando se mueven de lo que estamos operando y nos pueden hacer lesionar algún órgano. Y es el más seguro y recomendable operar en este segundo plano de la tercera fase de anestesia, ¿no? Por eso le dice quirúrgico. El tercer plano, generalmente este tercer plano es muy corto, se acentúa con la parálisis intercostal, las pupilas pierden lo que es su reflejo de luz y hay abolición total de lo que es el tono muscular. El cuarto plano es inminentemente, ahí ya tenemos lo que es paro respiratorio. No hay ningún movimiento, ¿no? Migrasis acentuada, abolición de los reflejos, relajación muscular total, hay pérdida de lo que es de las funciones esfinterianas, el paciente ha relajado esfínteres, ¿no? La enfermera, quirófano contaminadas, para demorar el limpiar y que no entremos a operar este variante. Así dice, quirófano contaminado. El paciente ya tiene bradicardia, riesgos de fibrilaciones. Entra a un cuarto plano y es peligroso, ¿no? Están viendo que el paciente está casi como sería su paro, ¿no? Si no estuviera intubado, no estuviera ahí la anestesia, la anestesióloga para poder controlar los efectos. Entonces podríamos tener algunas complicaciones, ¿no? Generalmente en este cuarto plano, en caso de presentar alguna alteración cardíaca o algo, ¿cuáles son las medidas inmediatas a realizar? Hasta las 9:30. ¿Qué se hace? Suspender la administración de los fármacos anestésicos, si ya estamos en este cuarto plano que es peligroso. Administrar oxígeno por ventilación asistida a una frecuencia de 20 o 30 respiraciones por minuto. Y si persiste la bradicardia, entonces debemos usar sulfato de atropina, ¿no?
Si es necesario, debemos efectuar algunas maniobras de reanimación cardíaca. El primer día he visto a un estudiante que nunca más se veía. ¿Quién era? ¿O era una visitante? ¿Al final fue el visitante o el salón? Pero el primer día me dijo, yo soy oyente. No, Para ella. Parece que no. Y como se hace en el mismo lugar, y el estudio está en oyente. Bueno, ya hemos hablado, ya chicos, hemos hablado de los anestésicos generales, ahora vamos a hablar de los anestésicos locales. Generalmente los anestésicos locales son aquellas sustancias químicas que nos producen por el bloqueo, ¿no ves? De las terminaciones terminales nerviosas. Ya, cállense, no quieren salir a la vida, pues. Ahora, ¿cuáles son esas terminaciones de fibras nerviosas terminales que hacen efecto los anestésicos? Como ven en su cuadrito, dependiendo de la fibra, el tipo de fibra que bloqueemos con el anestésico local, ya sea de A, alfa, A, beta, A, gamma, A, delta o B o C, y dependiendo el grosor, como ven el lado tiene sus medidas, y que ahí le están colocando en una forma cualitativa de la medina cuál es su grosor. Mientras más medina tengamos, más velocidad de conducción vamos a tener nosotros, por eso ven los valores más altos. Entonces, ¿qué función va a producir? ¿Cuál va a ser su efecto si nosotros vamos a actuar en cualquiera de estas fibras? Agarito ven, si nosotros vamos a actuar, nuestro anestésico va a actuar a nivel de las fibras, digamos, beta, vamos a tener un efecto de vasoconstricción. Si va a actuar a nivel de las fibras alfa, gamma, A, gamma, perdón, va a tener un efecto de propiocepción, ¿no? Entonces están viendo que depende de en qué fibra actúa el anestésico, bloqueemos, nosotros vamos a tener un efecto diferente. Esta es una clasificación de los anestésicos locales, que se clasifican en dos grupos, los ésteres o las aminas. Antes, antiguamente me llevaban en cirugía, historia de cirugía, el anestésico que usaban también usaban éteres. Han visto que producen efectos secundarios, con todas las investigaciones, con todos los usos que han tenido experiencia antiguamente. Actualmente nosotros usamos puras aminas. ¿Cuáles han visto? La lidocaína, la bupivacaína. Estos son los anestésicos locales más usados en todo el mundo, no solo en Bolivia, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de estos cosas importantes. La lidocaína. Generalmente la lidocaína, como es que es un anestésico local, es su uso, el más usado, es disponible en todo usamos lidocaína, en todo hospital, primer nivel, consultorio, hay lidocaína. Generalmente se puede presentar en diferentes presentaciones, ya sea en inyectables, en gel, en fumadas, en aerosoles, y vienen en diferentes concentraciones. En dependencia en qué concentraciones se encuentran, tienen diferentes efectos, ¿no? Generalmente si usamos una concentración de 1 o 2% para la infiltración y también para producir un bloqueo troncular o una anestesia epidural, a una concentración del 5% usamos para bloqueos subarachnoideo. La presentación en aerosol al 10% se utiliza para administración tópica. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Para no producir infiltraciones y cosas. La dosis máxima de este anestésico es de 300 a 500 miligramos.
Generalmente también tiene otro efecto, ¿no? Es un antiarrítmico. Si no tiene nada, utilizan lidocaína como antiarrítmico. Que así de ser duro, peor que ellos dos, ¿no? Daniela te llamas, ¿no? ¿O Gaby? Sí, tú. Sí, tú. ¿Qué se llama? ¿Qué? Daniela. Anel. Está como... A la chachona, ¿no? Ha venido el lunes, ¿no? ¿Qué día? Sí, vine doctora, pero usted estaba en quirófano. ¿No te viste? Porque usted estaba en quirófano y no me dejaron pasar. Estaba en emergencia. ¿Has hecho algo por vida? Sí, he hecho Ya. Bupivacaína. La bupivacaína es igual a otro anestésico local que pueden encontrar en concentraciones de 0,25, 0,50 o 0,75%, ¿no? Si quieren acá salgan, se distraen y a ellos no les dejan escuchar. Generalmente este anestésico se utiliza para la infiltración, bloqueos oculares, anestesia cerebral o subaracnoidea, ¿no? Tienen amplias indicaciones, generalmente se utiliza en ginecología, en obstetricia, ¿no? Porque por sus efectos mínimos que producen antes de efecto y también en cuanto a lo que es la musculatura del útero, ¿no? En cuanto a la contracción durante el trabajo del parto. Su dosis máxima es de 200 miligramos. Aquí vemos una lista de cuáles son las técnicas de aplicación de los anestésicos locales. Generalmente puede ser, como dicen, no tópica, puede ser local por infiltración o bloqueo de campo, bloqueo de nervios de conducción muscular o plexos, regionales, intravenosos o hemicorporales como el bloqueo muscular y peridural. Y también cuando entramos a las partes subaracnoideas vamos a ver imágenes posteriores de todos estos procedimientos. Entonces, como dije ahí, los procedimientos anestésicos locales, tenemos ahí los tópicos, los que son los que es a nivel de las mucosas, ¿no? Generalmente lo que tienen que saber de esto es que el paciente siempre tiene que estar en decúbito supino, no puede colocar sus poderes parados, ¿no? Yo veo en la cabeza. Por lógica, ¿no? Central. Entonces, ¿para qué se puede? ¿Para qué hagas un que es tanto más eso? ¿O no? Entonces, el paciente está en decúbito supino, acostado. Si tú tuviera que tener un espejo en el techo, no, alguien le tiene que ayudar. Y tiene que esperar porque esa gota que ha caído en la mucosa tenga que se absorbe. Se absorbe rápido, no es que te puedo lugar absorbiendo mucosa. Entonces ya no se van a poner de parado, ¿eh? Ni sus polillos. Sí, ¿o no? Técnicas de infiltración anestésica. Entonces vamos a ver varias formas de poder hacer lo que son las infiltraciones. Es importante saber esto porque es lo que van a hacer cuando sean médicos generales. Hacen infiltraciones locales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas técnicas? Tenemos lo que es la técnica oblicua. Todo va encaminado a cómo está direccionado lo que es la aguja, ¿verdad? Generalmente, como ven aquí, técnica oblicua va a una angulación de 15 grados. La oblicua, no está recta, no está perpendicular, ¿no ven? No está horizontal, está oblicua. ¿Ven, ¿verdad? Oblicua. El otro, cuando tú colocas la anestesia oblicua, primero introduces, antes de introducir, insertas lo que es la bránula o tu aguja en el sitio, 45 grados, y antes de introducir el medicamento tienes que aspirar, ¿no? Tienes que sentir de un vasito. Luego vas introduciendo y vas retirando para que vayas abarcando todo tu campo que quieres anestesiar, ¿verdad? Y el otro lo que es la técnica en abanico. Como ven aquí en abanico, puedes hacer dos funciones. Entras primero
uno y lo vas a direccionar a este lado. El otro puedes entrar y direccionar a este otro lado. Por eso lo llaman en abanico. Pasa lo mismo, introduces, aspiras, no hay sangre, introduces y vas retirando para que abarques todo tu campo que vas a realizar tu incisión o tu procedimiento. La técnica del cuero cabelludo, en realidad, la piel cabelluda, ¿no? Es el cuero cabelludo. Entonces aquí es muy importante ver que cuando ustedes han visto heridas tipo escapes, si han visto, tal vez no, porque fines de semana es donde llegan los borrachos todavía, o de noche, generalmente ustedes no van. Entonces, generalmente la anestesia, el cuero cabelludo, es gruesito, pero no como en otras partes que tienes que introducir mucho para llegar al tejido subcutáneo. Es bien hipervascularizado, hay que tener mucho cuidado. Entonces tú sientes como si estuvieras entrando al cuero del cerdo, y caes, ¿no? Entonces ahí ya están las terminaciones nerviosas. Rápidamente, estas la bloquean. Entonces generalmente esta va a un grado de 15 grados. Y tenemos lo que es la línea subcutánea. Generalmente esta otra técnica es introducir lo que es tu aguja, pero bien superficial, solo en el tejido de la subcutánea, ¿no? Entonces lo mismo, infiltras, expiras, vas descargando tu anestesia en todo tu recorrido que vas a hacer tu incisión o vas a extraer tu quiste. Otro procedimiento son las líneas en sentidos opuestos. Puedes, imagínate que este es tu lipón, ¿ves? Puedes introducir por aquí, como ves en la imagen, y llegas aquí, porque no va a llegar hasta acá, ¿ves? Llegas acá, aspiras y vas retirando e introduciendo tu anestésico. Entonces vas a bloquear solo esta parte. Entonces tienes que hacer otra función por aquí para bloquear la otra mitad, ¿ves? Por eso es el dos. No es porque le vas a poner dos, sino primero uno, luego el otro, ¿ves? El otro caso, en caso conjuntival. ¿Pueden hacer inyecciones en anestésicos locales conjuntivales? Sí. Generalmente lo hacen en cirugías plásticas para hacer lo que son las blefaroplastías, ¿no? Para las ojeras. Entonces, se hacen con cosas finitas, parecen hilitos. Lo mismo se introduce lo que es su mucosa conjuntival. Ahora, si tenemos nosotros una herida tipo scalp que está en forma de rombo, también se hace la técnica de rombo. ¿En qué consiste? Como han visto esta que les indiqué primero por aquí por acá, ¿no? Esta tiene varios vértices, ¿no? Nunca vamos a poder hacer la aguja, ¿no? No es elástica nuestra aguja, entonces bloqueamos este lado. Eso se llama la técnica de rombo. Y el otro es el botón intradérmico. Este botón intradérmico generalmente lo hacemos al principio de todo procedimiento local. ¿Por qué? Porque si tú le introduces directamente, por ejemplo, este lipoma, tu jeringa con tu anestesia, le va a doler, le duele bastante. Entonces, ¿qué hacemos? En el momento antes de la incisión, hacemos un aboncito en la pierna, introducimos un finito y se abomba. A eso le llaman botón intradérmico. Es como cuando les hacen las pruebas de la sensibilidad, a la penicilina, no sé si alguna vez se ha hecho. Entonces, generalmente hacemos este aboncito. En ese lugar es donde hacemos la incisión y no le duele. No siente al paciente. Porque hemos bloqueado los plexos de abajo, pero a veces arriba todavía tiene un poco de sensibilidad, porque todavía no se ha absorbido. Anestésicos regionales. Entonces, como hemos dicho, los anestésicos regionales hacían bloqueos de troncos nerviosos. Entonces, como ven ahí, de acuerdo a la localización de tu plexo nervioso que tú quieres bloquear, se produce